Hola, mi nombre es Alexa Saldívar. Antes de llegar a Códica, me la pasaba todo el tiempo triste. Creo que podía decir que de un momento a otro pasé de tener días malos a tener días buenos y en medio de algunos días malos a tener todo el tiempo días malos. Todo me afectaba, eh, aunque trataba de disimularlo, todo me hacía llorar. eh, Siempre sentía que sufría demasiado, me la pasaba pensando en mi pasado, en todo lo que había vivido, eh, en que no era suficiente. Entonces eso me afectaba en mi vida personal, con mi familia, pero también con mi trabajo. Trabajo por mi cuenta, entonces si no tenía ánimos, no trabajaba. Y eso fue empeorando porque pues dejé de trabajar prácticamente, ¿no? Entonces em, me costaba muchísimo tener como amistades porque todo el tiempo sentía que ellos me veían de mala forma y eso me hacía sentir mal, entonces me costaba tener amistades. Antes había tomado tratamiento, estuve con, eh, con tratamiento psicológico por muchos años, desde que era pequeña, eh, aunque no era algo continuo de llevar un tratamiento fijo por tanto tiempo. eh, Siempre sentía que quedaba insatisfecha. Terminaba la sesión y era como, ¿eso es todo? No me vas a decir así como una clave para dejar de sentirme así. Y sentí como que no pasaba más allá de, bueno, me siento triste por esto. Y luego, o sea, ¿cómo lo evito? ¿Cómo me lo quito, no? O más bien sentía que eran como conversaciones introspectivas en las que yo solita me decía, me preguntaba y me respondía, ¿no? Y él escuchaba. Entonces, sí, a veces me decía cosas, pero terminé dándome cuenta que a veces me decía cosas que yo quería escuchar y no era el punto. Eh, Necesitaba que alguien me dijera con claridad, si bien no me dijeran qué hacer, pero sí saber cómo es que realmente debía sentirme, cómo era la forma racional para sentirse de acuerdo a cada situación, ¿no? Y mi cabeza me decía, no, tienes que sentir esto. Y para mí eso era normal y esta persona que me daba tratamiento pues realmente no sentía que me ayudara a enfocarme, ¿no? En cuál era la realidad, ¿no? Sino en cómo yo me sentía y más allá de eso no pasaba nada, ¿no? Entonces me sentía insatisfecha, no sentí que me ayudara en nada. Tengo 30 años y desde que tenía como 10 años estuve 18 años con él, em, más o menos en promedio, y la verdad nunca fue suficiente. Entonces, em, sin duda era como, no funcionaba para mí. Cuando yo recibí la información de Codiga, la verdad es que yo pensé que iban a hacerme como lobotomías. Yo leí el brochure que mandaron y cuando lo estaba leyendo yo decía, ¿esto es real? No es, no es raro, o sea, no es fake, es de verdad van a hacer eso, o sea, porque me di cuenta por sí solo que cuando lo iba leyendo, que iba a ser como ya no enfocarme en lo mismo de siempre,
ya no estar repitiendo y repitiendo la misma historia una y otra vez y ver cómo me afectaba, sino, ok, ya me afectó, está bien, ¿no? ¿Y ahora qué? ¿No? ¿Cómo hago para quitarme todo eso, ¿no? Entonces, eso me ayudó mucho a tomar esa decisión, tomar la decisión de tomar Códice. Porque yo iba leyendo el manual, entré a la aplicación para ver lo del test y cuando estaba haciendo el test y yo veía las preguntas, yo dije, o sea, como que a lo mejor es más adecuado para mí, ¿no? Y al ver los resultados yo dije, ¿qué me está pasando? O sea, para mí eso estaba bien, o sea, según yo estaba respondiendo correctamente, ¿no? Y no, entonces eso me ayudó a tomar la decisión. Darme cuenta que era enfocado a, ya te afectó, ok, ¿cómo lo solucionamos? No estar repitiendo el mismo proceso. Si yo pensara en la diferencia, creo que serían muchas, muchísimas. En principio, como que me daba un poco de temor, porque yo dije, no sé, no sé si esto realmente me va a ayudar, ¿no? Y cuando veía pues los videos y escuchas los audios, yo dije, ¿esto realmente funciona? Pero realmente funciona, en serio que sí. Em, fue cada sesión, de verdad, a lo mejor no se lo decía a Rose, pero cada sesión, cuando ella empezaba a explicar lo que el sesgo hacía, yo decía, pues eso suena muy normal para mí, o sea, suena muy lógico. Y luego decía, me explicaba cuál debía ser la realidad y yo dije, no lo sé, no estoy segura. O sea, ¿en serio tendría que ser así? Y una vez que tomaba la segunda, el segundo mantenimiento, yo siempre me ponía a pensar, ¿a por qué me dice ahora Rose? O sea, ¿cómo se supone que arreglo este sesgo? Porque yo no le veo, o sea, yo no le veo salida. O sea, para mí eso es normal y esta realidad pues a lo mejor sí, pero no le hallo coherencia. O sea, realmente yo no le encuentro ninguna coherencia, ¿no? Y yo cuando ella me explicaba cómo es que debía funcionar y cómo se arreglaba esta parte del sesgo, era como, ¿qué? No lo puedo creer, o sea, y era esta sensación que yo necesitaba o que había estado buscando con los otros tratamientos, ¿no? Esa sensación de, al fin entiendo cómo debe ser, ¿no? Cómo debería mi cabeza de pensar. Al fin lo comprendo, ¿no? Entonces, hay, hay muchísimas diferencias, no solo en la forma en la que me hizo sentir, eh, sino en la forma en la que ataca ese problema, ¿no? Estos sesgos. Y, y me agrada mucho, fue de mucha ayuda. Um, Me costó mucho procesar la información, aunque ya por fin la había comprendido y era muy lógico. Había una parte de mí que se resistía, ¿no? O sea, es este sesgo que se resistía a cambiar, ¿no? O sea, mi cerebro decía, no, ¿cómo vas a hacer eso si toda la vida lo has hecho así, ¿no? O sea, no. Y algunas sesiones me costaron mucho, eh, porque había vivido con esto toda la vida, que no tenerlo era como, ¿y ahora qué soy, no? Em, una parte de mí creía que estos eventos que había vivido y la forma en la que me afectaban y cómo respondía a la realidad con estos sesgos eran parte de mi personalidad. Yo creía que perder este trauma, estos sesgos, eran
iba a perder quien yo era, ¿no? Iba a perder esta personalidad, iba a ser otra persona y me daba miedo, como miedo creer que iba a cambiar, ¿no? Entonces me di cuenta que fue realmente un gran cambio. Cuando me estaba costando mucho, yo misma me regañaba y decía, a ver Alexa, tú ya sabes que esto no es miedo, tú ya sabes que esto es el ego, tú ya sabes cómo reaccionar ante esto. Si tú reaccionas así, esto significa que otra vez estás cayendo en lo mismo. Entonces, decírmelo a mí misma y repetir en los ejercicios de mantenimiento todos los días, me ayudaba a enfocarme cada día, ¿no? A estarme recordando cómo es que debía de hacerlo. Y a veces me ponían a hacer planas y yo misma lo repetía y ponía, ya saben, estos letreros en los que me decía, esto no es esto, en realidad es ego, ¿no? Entonces eso me ayudaba bastante a ir, pues, ir manteniendo esta información que ya estaba comprendiendo, aprendiendo y comprendiendo para que pudiera aplicarlo, ¿no? Y aunque sí me costó en un principio, pues al final la decisión la tenía yo y era simplemente decirle a mi cerebro, párate y hazlo, o deja de hacer esto y cosas así, ¿no? Entonces sí me costó, pero írmelo repitiendo y haciendo planas me ayudó bastante. Me gustó Código, en verdad me gustó y lo he recomendado a varias personas que de verdad deseo que lo tomen porque ellos me han dicho cómo viven con este mismo proceso que yo viví y de verdad me gustó, funciona. Ahora siento que la responsabilidad de todo lo que me pase no es de todo lo que viví ni de toda la gente a mi alrededor, sino es mi responsabilidad, ¿no? Yo decido si me afecta, yo decido si me siento de una u otra forma. Entonces, sabiendo que es mi responsabilidad, me ayuda a tener enfocado hacia dónde me debo dirigir y cómo debo hacer las cosas, ¿no? Entonces, me gustó mucho. Me hizo comprender cómo es, a diferenciar cuál era la realidad y cuál era mi sesgo, qué es los malos hábitos que tenía y que yo creía que eran normales cuando realmente no eran normales, ¿no? Eh, Me gustó muchísimo la atención personalizada. Aunque sé que un tratamiento psicológico claramente siempre es personalizado, eh, me gustaba cuando toda la semana había pasado algo y yo se lo contaba a Rose y ella me decía, a ver, o sea, me escuchaba, sí, pero no era condescendiente, sino más bien me decía las cosas cuando me las tenía que decir, ¿no? Y me aplaudía cuando me tenía que aplaudir, pero cuando yo me equivocaba me lo decía y eso me ayudó bastante a saber que pues sí me estaba esforzando y sí iba por bien, pero al final lo que cuenta es el resultado, ¿no? Entonces eso me gustó bastante. Ahora que ya lo he terminado, pues creí que me iba a sentir como con esta ansiedad, este nervio de, ¿y ahora qué voy a hacer sin Rose, no? Pero realmente me siento tranquila. me he tratado como de cada evento que pasa lo, lo repito en mi cabeza para decir, a ver, está pasando esto, 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 esto. Estos son los hechos, esta es la realidad. Y tratar de identificar por qué siento esto o lo otro, ¿no? Y entonces tratar de separar esa parte emocional de la realidad para poder pensar con claridad, ¿no? Decir, a ver, no, este sentimiento realmente este es el sesgo, ¿no? Sola no me siento porque sola no estoy. Entonces,
O miedo no siento, porque realmente lo que estoy haciendo es perdiendo el control de lo que quiero, ¿no? Entonces, em, me, me siento más tranquila. Me siento más tranquila y ahora veo mi realidad como lo que es, como hechos, no como emociones flotando en el aire en medio de toda esta bruma de cosas que hay en la vida, ¿no? Entonces, me siento más tranquila, me siento como más aliviada. Eh, Siento que todo es más claro. Totalmente cumplió con mis expectativas. De hecho, yo no esperaba esto. O sea, tenía expectativas altas, pero realmente las superó porque ahora trato de visualizar todo mi entorno y yo digo, ¿por qué vivía con tantos sentimientos que no iba ni al caso, ¿no? O sea, ahora me permito eh, yo misma decirme cuando algo no va por un rumbo correcto, ¿no? Y eso me agrada bastante. Realmente supero cualquier expectativa que yo podía tener, ¿no? Porque hasta cierto punto yo decía que era como tener una lobotomía y parecía muy exagerado, ¿no? Pero y la expresión en sí misma es exagerada porque yo así lo veía, ¿no? Como me están diciendo cosas que suenan muy exageradas, ¿no? Pero es que realmente es así y eso me agrada mucho, me ha servido bastante. Me acuerdo cuando Ross me preguntó eso sobre qué porcentaje tenía mis problemas y yo le dije 90% y según yo, según yo me veía como, no soy exagerada y no digo el 100%. Y voy a dar un margen del 10% porque siempre se puede estar peor, ¿no? Pero después cuando tomé todas esas sesiones dije, ¿qué rayos? Estaba bien loca. Tengo un problema muy grave, ¿no? No sé, o sea, digo, no, no tengo problemas. Realmente no tengo problemas. Mi cabeza tenía problemas, pero yo no. Entonces ahora, pues, están en un 0%, definitivamente. Yo les diría que tomen códica. Bueno, si es gente que no ha tomado códica, que tomen códica. Eh, en serio, ayuda, ayuda demasiado, muchísimo, muchísimo. Te permite disfrutar de todo lo que no has disfrutado porque has estado con ese sesgo en tu cabeza que no te ha dejado disfrutar de todo lo que realmente tiene uno, ¿no? No te ha permitido disfrutar de todas las cosas buenas que uno tiene. Y si ya tomaron código, gracias. Gracias por el trabajo, el esfuerzo que hicieron por tomar códica. Y si son personas que han estado detrás de todo el trabajo que es códica, gracias por todo ese trabajo. En serio, um, yo había perdido muchas expectativas sobre lo que era un tratamiento psicológico, porque a mí nunca me ayudó. Y ahora veo que hay formas nuevas de hacerlo. Y este trabajo de actualización, de buscar alternativas, ¿no? Para todos estos procesos emocionales, mentales, eh, son muy buenos, y yo los felicito por este excelente trabajo. Pues, ¿qué decirles? A Códica, gracias principalmente.
Gracias por ayudarme a mejorar mi calidad de vida emocional, mental, en todos los sentidos. Y gracias, Rose, por tanta paciencia. Gracias por estar ahí al pendiente y regañarme cuando lo necesitaba y decirme las cosas firme, de forma muy firme y directa. Gracias por eso. Y, y gracias también por toda la dedicación que le ponen. Un trabajo de este nivel sin duda requiere muchos años, requiere muchos ejercicios, pruebas, experimentación, todo. Y va muy bien. En mi caso me ayudó. Y no sé si más adelante hay algo más que se le pueda agregar a Códica para que funcione todavía mejor. Porque para mí ya funciona excelente. Entonces, gracias y felicidades por el excelente trabajo.